así como estamos. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, esta tarde, que tú nos permites, Señor, hacer nuestra tu palabra, que tú nos permites, Señor, escucharte con detenimiento, Señor, con cuidado, Señor, reconocer que lo que tú nos dices es la verdad y asimilarlo en nuestro corazón, Señor. Tú no quieres, Señor, que nosotros nos perdamos, tú quieres, al contrario, Señor, que salgamos adelante, Señor, que prosperemos, que triunfemos en la vida. Y te damos gracias, Señor, que nos damos cuenta del infinito amor que tú nos tienes, nos damos cuenta, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros, y es viendo tu voluntad a través de tu palabra que vamos a alcanzar, Señor, a poner orden en nuestro corazón y poder responderte, Señor, como tú lo ordenas. Te pedimos, Padre, que nos des revelación tuya, Señor, que nos enseñes, Señor, lo que tenemos que hacer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Estamos viendo un tema muy interesante, estamos viendo la muerte, la palabra muerte, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y es una palabra que realmente a mucha gente lo saca de balance, por eso no se toca, porque cuando uno empieza a ver la instrucción de Dios con respecto a la muerte, uno se da cuenta que todavía le falta a uno una enormidad para salir adelante, y que uno tiene que tomar decisiones todavía más profundas, más completas, para moverse de una manera más completa de acuerdo a la palabra. Romanos 14, versículo 7. Romanos 14, versículo 7. Ninguno de nosotros vivimos para nosotros mismos, ninguno de nosotros onasecó para nosotros mismos. Porque si nosotros vivimos para Cristo, y si nosotros opnasecó para el Señor, ya sea que vivamos o optasecó, nosotros somos del Señor. Díganle a la persona que está a su lado. Yo no sé qué quiera decir opnasecó, pero en mi Biblia dice muerte. Por esta razón Cristo murió y resucitó y revivió para que Él pudiese ser Señor de los muertos y de los que viven. Voy a leérselo ahora sí en español. Dice: ninguno de nosotros vivimos para nosotros mismos, ninguno de nosotros morimos para nosotros mismos. Porque si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para el Señor. Ya sea que vivamos o muramos, nosotros somos del Señor, porque por esta razón Cristo murió y resucitó y revivió para que Él pudiese llegar a ser el Señor de los muertos y de los que viven. Bueno, pues yo creo que todo el mundo debería de tener su paso, de tener su ritmo de vida y contestarle a Dios esta expresión que nos dice aquí: ¿para quién vives? ¿Para quién vives? ¿Y por quién mueres? ¿Para quién vives y por quién mueres? San Pablo nos dice: si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor. Pues hay gente que vive por otros motivos, hay gente que muere por otros motivos, y tiene otras cosas que les da más importancia, les dan más valor que la palabra de Dios. Y cuando hacen eso, estas personas automáticamente están despreciando a Dios,
están despreciando su palabra y están manifestando que ellos no están de acuerdo con lo que Dios dice. No hay nadie por encima de Dios, no hay nadie que se le asemeje a Dios. Dios es Dios único. Dios es Dios único, no hay nadie que se le asemeje a Dios. Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Nosotros vemos tres expresiones de Dios, tenemos un Dios que es uno y trino, pero no hay nadie más, nada más que Él. Él es el único creador del universo, todos los demás somos seres creados, todos los demás somos seres creados. Los ángeles son seres creados, los poderes son seres creados, los tronos son seres creados, las dominaciones son seres creados, las autoridades son seres creados. Todos son seres creados. ¿En qué orden tienes tú las cosas? Pues hay gente que le da más importancia a ciertas teorías humanas, a ciertas prácticas humanas, que a lo que la palabra de Dios establece. Y nosotros tenemos que ver nosotros, cómo andamos nosotros. San Pablo dice, si vivimos, debemos de vivir para Dios. Si morimos, debemos de morir para Dios. Bueno, la pregunta en otra manera de hacerlo sería, ¿por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el motivo en que estés haciendo lo que estés haciendo? Ay, es que estoy muy enojada, hermano, por eso así estoy. Bueno, pues, el motivo es que estás enojada, es el enojo es tu Dios que te está dominando. Nosotros deberíamos de hacer todo por Dios, tanto vivir como morir. Él debería de ser la razón de nuestro existir, la razón. Ahora, en el versículo 9 hay una frase muy interesante. Dice, porque por esta razón Cristo murió y resucitó, para que Él pudiese ser Señor de los muertos y de los que viven. Díganle a la persona que está a su lado, Cristo es Señor de los que hoy están muertos, no en el panteón, sino caminando aquí en la calle. Muertos. Están desobedeciendo a Dios, están muertos. Vámonos a Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15 o 15 y 16, dependiendo de las Biblias. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios 5, dice, el amor de Cristo nos aprieta, nos constriñe a nosotros, porque si nosotros juzgamos que si uno murió por todos, entonces todos murieron, porque Él murió por todos, para que ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para Él, que murió por ellos y resucitó por ellos. Tocando el tema con lo mismo que estábamos tocando hace un momento, hay gente que vive para su familia, hay gente que vive para su matrimonio, hay gente que vive para su trabajo, hay gente que vive por diferentes cosas, pero no toman en cuenta a Dios. Están muertos, espiritualmente hablando están muertos. Ayer veíamos nosotros una dimensión extraordinaria en que vemos que hay gentes que son grandes ingenieros, grandes licenciados, grandes escritores, grandes poetas, grandes músicos, grandes compositores, y destacan en todas esas cosas, y son cosas que nos pueden impresionar, pero si no están haciendo nada de eso por Dios, están muertos, totalmente muertos, porque nosotros deberíamos de estar haciendo todo por Dios. El amor de Dios nos estruje en el interior, nos aprieta, nos constriñe, para reconocer que si Él murió por todos, entonces todos, desde Adán hasta la fecha, han muerto. Todos. Díganle a la persona que está a su lado, todos. Son todos, incluyéndote a ti.
incluyéndote a ti. Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Todos hemos muerto. Todos estábamos muertos. Él murió para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos. Ya no vivamos para nosotros mismos. Ayer les comentaba que hay una palabra que es en el griego apolomé. Apolomé. No me pregunten si la pronuncio bien o no la pronuncio bien. Yo no soy griego, nada más estoy leyendo las palabras como están. Apolomé. Y cuando se utiliza esta palabra en el griego y aparecen las citas en la palabra, nos da unas sorpresas bien interesantes porque nos viene a hablar de una conducta extraordinaria de nosotros que no estamos llevando a cabo. Díganle a la persona que está a su lado, van a tirar pedradas. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 39. Dice, el que encuentra su vida, el que encuentra qué hacer con su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mí, la encontrará. Díganle a la persona que está a su lado, esa es la palabra apolomeo. Está en chino la palabra, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo. Apolomeo. ¿Ven? Lomé. En Mateo 16, 25, Mateo 16, 25, dice, el que trate de salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Oiga, hermano, ¿es repetido igual que la otra? Sí. Marcos 8, versículo 35. Marcos 8, versículo 35. Quien quiera que sea que trate de salvar su vida, la perderá. Pero quien la pierda por mí y por el Evangelio, la salvará. Díganle a la persona que está a su lado, es la misma palabra fea. Apolomé. Marcos 8:35. ¿Cómo dice en tu versión, Carmen? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ok, vámonos a Lucas, capítulo 9, versículo 24. Lucas 9, versículo 24. Esa es la cuarta vez que aparece la palabra. Y dice así, ¿ya lo tienen? El que trate de salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la salvará. ¿Qué ventaja tiene un hombre si conquista el mundo entero y se pierde a sí mismo o es rechazado? Díganle a la persona a su lado, no tiene caso que al final de tu vida chupes faros. No tiene caso. Y eso le puede pasar a un gran escritor, como le puede pasar a un gran compositor, le puede pasar a un gran estadista, le puede pasar a un gran filósofo, personas que destacan en alguna ciencia, en algún arte humano, ¿verdad? Y conquistan las cimas de reconocimientos humanos, las cimas de aplausos, de títulos, de muchas cosas, y al final de su vida pierden su vida, porque nunca hicieron lo que Dios les llamó a hacer. ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirve al hombre? Voy a volver a leer los dos versículos. Dice, el que trate de salvar su vida la perderá,
pero el que la pierda por mí, la salvará. ¿Qué ventaja tiene un hombre si conquista el mundo entero y se pierde a sí mismo o es rechazado? Ya que estamos ahí, vámonos a Lucas 13, versículo 3. Lucas 13, 3. ¿Ya lo tienen? Yo les digo que a menos que ustedes se arrepientan, ustedes perecerán, todos perecerán. Yo les digo, versículo 5, yo les digo que si ustedes no se arrepienten, perecerán, todos perecerán. Dígale a la persona que está a su lado, si no corriges tu camino, tu manera de ser, tus objetivos, vas a perder tu vida. En estos días que estamos en Adviento, la Iglesia nos llama a caminar enderezando nuestro camino, rellenando las quebradas, aplanando los cerros, trazando un camino en la soledad, y mucha gente no se está arrepintiendo. No se está arrepintiendo. Lucas 17, versículo 33. 33. El que busque salvar su vida, la va a perder. El que la pierda por mí, la va a salvar. El que busque salvar su vida, el que busque tratar de hacer lo que siempre ha querido en su vida, el que busque tratar de conseguir los logros, los beneficios que ellos han querido toda la vida, van a perder su vida. Juan capítulo 3, versículo 15. Juan capítulo 3, versículo 15. El que crea en Él no perecerá, sino tendrá vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida. Díganle a la persona que está a su lado, Dios no quiere que chupes faros, Dios quiere que tengas vida eterna. Ahora, para tener esa vida que Dios nos habla, Dios nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. Dios nos dice cuáles son nuestras prioridades. Y si nosotros no nos ponemos las pilas en la dimensión de la palabra, entonces vamos a estar cojeando. Vamos a tener áreas débiles en nuestra vida porque no estamos contemplando la palabra en lo que nos habla. El que trate de hacer lo que siempre ha querido en esta vida y lo que quiera hacer en la vida no tenga nada que ver con lo que Dios le dice, va a perder su vida. Va a perder su vida. El que trate de perder su vida haciendo lo que yo le digo, ese la va a salvar. Qué cañón. 6 veces aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo también aparece. Si aparece una vez en la Biblia, ya es importante. Ya es algo que tomar en cuenta. Si aparece 2, es muy importante. Si aparece 3, es requete importante. Si aparece 4, más vale que le pongas atención. Si aparece 6, ajijo. 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 Pero la gente sigue buscando lo que ellos tienen ganas, siguen yéndose por las luces de este mundo, y Dios dice, si no se arrepienten, van a perecer. Perecerán todos los que no se arrepientan. Perecerán. Perecerán. Yo no he puesto la instrucción. Yo le platicaba ahorita a Carmen, antes de que comenzáramos, que Moisés tuvo un ministerio extraordinario,
que fue lleno de gloria el ministerio de Moisés en aquel entonces, y nos dice la palabra en qué consistía el ministerio de Moisés. El ministerio de Moisés era ministerio de muerte. Lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y estaba lleno de gloria. Y luego San Pablo, haciendo referencia a ese pedacito en el cual nos dice que el ministerio de Moisés era ministerio de muerte, la persona que no le responda a Dios va a morir irremediablemente, nos dice cuánto más será glorioso el ministerio de Cristo que nos trae vida. Entonces, tenemos que contemplar el peso de la muerte para movernos a una dimensión en la que queremos tener en vida. Pero ahorita es algo que nosotros tenemos que estar conscientes. ¿Cuánta gente estará muerta sin darse cuenta? Díganle a la persona que está a su lado, Adán y Eva no se dieron cuenta que estaban muertos, pero estaban muertos. Habían desobedecido a Dios, y la palabra nunca nos dice que hicieron algo que obedecieron. Nunca. No hay ni una sola palabra, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. No hay una sola palabra que nos diga que Adán obedeció a Dios. No hay una sola que nos diga Eva obedeció a Dios. Una sola, no hay. Está cañón. Vámonos al libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 20. Colosenses 2, 20. Si ustedes están ot naseko, esa es la palabra en griego. ¿Cómo la pronunciarán ellos? Yo no sé. Pero platicaban así. Oye, optanseco, pues espérate, ¿qué me dijiste? Pues, sepa Dios, ¿verdad? Pero así hablaban ellos. Es una palabra. Así hablaban. Y en nuestro idioma nos dice, si ustedes están muertos con Cristo a las exigencias de este mundo, ¿por qué entonces siguen viviendo en este mundo como si ustedes todavía siguieran estando sujetos a sus exigencias? Díganle a la persona que está a su lado, ¿por qué sigues practicando doctrinas humanas cuando solamente deberías de estarte guiando por la palabra de Dios? Nada más. Ay, hermano, es que así nos enseñaron. A todos nos enseñaron igual. Pero San Pablo nos dice, si ustedes ya están muertos con Cristo, ustedes ya no tienen por qué obedecer las reglas de este mundo. Ya no tienen por qué obedecer las reglas de este mundo. Y sin embargo, ustedes siguen en este mundo obedeciendo las leyes de este mundo. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice, ahora ustedes están ot naseko. Qué bonita palabra, ¿verdad? Ot naseko. Dice, ustedes están muertos y su vida ahora está escondida con Cristo. Su vida está escondida con Cristo. Está cañón. ¿Dónde está tu vida? Yo pregunto. ¿Dónde está tu vida? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? En el Evangelio de San Juan, Jesús se encontró con una samaritana
Los discípulos habían ido al pueblo a buscar comida. Vinieron los discípulos, la encontraron con la samaritana. Le dijeron: Señor, aquí traemos comida. Y Jesús les contesta algo extraordinario: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. En el capítulo 6 de San Juan, versículo 27, Juan 6, 27. Juan 6, 27. Dice: no trabajen ustedes por la comida que se acaba. Díganle a la persona que está a su lado: no trabajes por las cosas que se acaban, sino trabaja por la comida que perdura hacia la vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará a ustedes, porque Él fue escogido por el Padre. Él fue sellado, Él fue escogido, Él es. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué haces las cosas que haces? Ay, es que eso a mí me gusta mucho. Bueno, ¿y por qué no vas a la iglesia? Ay, no, qué aburrido. No, eso ya es anticuado. Ah, bueno. Estás muerto. No tienes futuro. No, es que yo estoy desarrollando, no tienes futuro. No tienes futuro. El hombre que no está haciendo las cosas que Dios manda, no tiene futuro. No tiene futuro. Ahora sí, ¿ya están serenas? ¿Ya están tranquilas? Vamos a empezar. Vámonos a Romanos 5. Romanos 5. ¿Ya lo tienen? Yo no. Romanos 5. Por la fe, nosotros hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Díganle a la persona que está a su lado: ¿me hicieron lavadora? Yo puedo lavar la ropa. A mi comadre la hicieron licuadora. Ella puede licuar la comida. Romanos 5:1. Oye, ¿quién te hizo eso? Ah, es que así me tratan en mi casa. Bueno, ¿qué te hizo Dios? Dice la palabra: Dios me hizo justo. Dios me hizo justo. Yo les platicaba ayer, que los carros que salen de Aguascalientes están hechos Nissan, ¿verdad? Los que salen de Aguascalientes, la fábrica de Nissan está en Aguascalientes. Y si salen de Puebla, salen Volkswagen. Y si salen de Ramos Arizpe, salen Chevrolet. Y si salen de la parte sur de Saltillo, salen Chrysler. Bueno, los que salen de Dios son justos y santos. Amén, amén. Dice: nosotros fuimos hechos justos y santos. Por Él hemos tenido acceso a ese estado de gracia. Incluso hacemos alarde de esperar nosotros la misma gloria de Dios. Díganle a la persona que está a su lado: Adán perdió su gloria y Dios nos la vuelve a dar. No nos acobardamos nosotros ante las dificultades, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar, que la madurez aviva nuestra esperanza, la cual no se va a quedar frustrada, ya que se nos ha dado el Espíritu Santo y por medio de Él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores,
cuando llegó el momento, en un tiempo que todavía éramos impotentes. Díganle a la persona que está a su lado, tú tienes que hacer las cosas por otras gentes cuando ellos no lo merezcan. Hay mucha gente que hace las cosas cuando la persona está bien. Te voy a dar un premio. Te voy a dar un premio. Cristo lo hizo cuando nosotros no teníamos nada que merecer. Él murió por los pecadores cuando ningún pecador merecía que alguien muriera por ellos. Dice, difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa. Tratándose de una persona muy buena, tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida. Pero Dios nos dejó constancia del amor que nos tiene, porque Cristo murió por nosotros cuando nosotros todavía éramos pecadores. Digan a la persona que está a su lado, la constancia de tu amor está en hacer algo por alguien cuando todavía el sopilote no lo merece. Ay, te voy a perdonar cuando ya te portes bien. No, espérate. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores y con esto nos dejó la constancia del amor que Él nos tiene. ¿Qué tipo de amor le tienes tú al prójimo? Ay, hermano, yo no hago nada menos que me den algo primero. Ah, bueno, tú no tienes amor. Con mucho más razón, Cristo ahora nos salvará del castigo si por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Dígale a la persona que está a su lado, no tomes en cuenta mi opinión, nada más toma la de Dios. Tú eres justa y santa. Para mí eres un despapalle, pero mi opinión no cuenta. Fuimos hechos justos y santos. Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucho más razón, ahora su vida, la vida de Cristo, será nuestra plenitud. No solamente eso, sino que nos sentimos convencidos de Dios gracias a Cristo Jesús, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Díganle a la persona que está a su lado, Cristo arregló todo lo necesario para que tuviéramos una nueva relación con el Padre. Ninguna obra que tú hagas te va a hacer bien delante del Padre. Eso lo hizo Cristo. Eso lo hizo Cristo. No hay salvación por obras, No existe salvación por obras. La salvación la trajo Cristo. Nosotros hacemos obras como agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Pero no, las obras de nosotros no son para salvación. La obra de Cristo fue para salvación de nosotros. Dice Romanos 5, versículo 12, pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Hace muchos años, no recuerdo cuántos, pero hace muchos años, en una enseñanza que yo tuve, me equivocada, pero la tuve, yo comenté que Adán había creado la muerte en aquel entonces. Y como no toco mucho tema de muerte, pues nunca lo había tenido que volver a ver, pero Adán no crió nada. Díganle a la persona que está a su lado, todo fue creado por Cristo, para Cristo, de Cristo. Nada fue hecho sin Él. Eso quiere decir que la muerte, en lugar de los muertos, Lucifer, todos los ángeles, todas las criaturas, todos los poderes, todos los tronos, todos los dominios, todas las autoridades, las hizo Cristo. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Meter la pata. Dice, el hombre cometió pecado, el pecado entró al mundo por la desobediencia del hombre y junto con el pecado entró la muerte. Pero Adán no crió la muerte, nada más le abrió la puerta para que entrara.
Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos eran unos santos. ¿No, verdad? Entró porque todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo, y mientras no había ley, no se podía echarle la culpa al pecador. No obstante, el pecado ya estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Dígale a la persona que solo hay mucha gente que se muere, y la gente pregunta, ay, ¿por qué se habrá muerto? Era tan buena gente. ¿Por qué se habrá muerto? ¿Por qué se habrá muerto? Por pecado. El pecado le da derecho a la muerte para quitarle la vida al ser humano. El pecado le da derecho a la muerte, de atacar. El pecado. Ay, hermano, ¿y los niños que se mueren? Son culpa de los padres, porque están bajo la responsabilidad de los padres. Los inocentes, los que no tienen uso de razón, mueren porque los que tienen uso de razón no se ponen las pilas. No se ponen las pilas, simplemente. Ahora, los que nos parecen inocentes y se mueren, pues son porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Oiga, hermano, es que era un poeta maravilloso, sí. Escribía para Dios. No, hermano, hacía poemas pornográficos. Ah, bueno, está bien. Pues no, está muerto. La muerte tenía todo el derecho para atacarlo. Ay, es que era un gran estadista. Está bien, era un gran estadista. Lo que él conocía lo hacía para Dios. Ah, no, hermano, era ateo. La muerte reina en el mundo por el pecado. ¿Ok? ¿Quieres que no reine en tu vida? No cometas pecado. Tan sencillo como eso. Dice, la caída fue grande, pero el don de Dios no tiene comparación. Todos mueren por la falta de uno solo. La gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, de Cristo Jesús, a una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente, porque el juicio de un solo pecado terminó en condenación, pero el perdón de muchos pecados terminó en absolución. Dígale a la persona a su lado, a mí me absolvieron. Me quitaron toda culpabilidad. Yo no tengo por qué sufrir castigo. He sido absuelto. He sido redimido. Si bien reinó la muerte por culpa de uno solo, y debido a uno solo, con mucho más razón, gracias a uno solo, Cristo Jesús, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justificación deberán de reinar en la vida. Díganle a la persona que está a su lado, tú deberías de reinar. Y junto contigo la vida. La muerte ya no tiene derecho sobre ti. Si la verdad es que una sola transgresión acarrió la sentencia de muerte para todos, asimismo, la redención merecida por uno solo procuró el perdón y la vida para todos. Así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también, por la obediencia de uno solo, toda una multitud ha sido constituida justificada o justa. Al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debe de reinar la gracia,
porque al hacernos juntos nos debería de estar llevando a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Díganle a la persona que está a su lado, tú deberías manifestar ahorita vida eterna. Vida eterna. Yo debería. Pero ¿qué es lo que manifestamos? Un cuerpo que perece, una vida de deterioro en vez de plenitud. Está cañón. Está cañón. Nosotros deberíamos como creyentes ser como la avanzada espiritual en este mundo, de esa nueva dimensión que debería de haber entre el hombre común y el hombre totalmente espiritual. Nosotros deberíamos de ser. Díganle a la persona que está a su lado, deberían de considerar que tu persona era medio humano y media sobrenatural para estas alturas. Así deberían de vernos a nosotros. Y nos ven tan común y corriente como el resto de la gente. Qué triste, ¿verdad? Amén. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué conclusión sacaremos? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia siga viniendo más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos volviendo a vivir en el pecado? ¿Qué no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros fuimos dejados en la tumba para que no saliéramos. ¿No dice eso? ¿No? Bueno, voy a leerlo entonces como más o menos dice. Dice, por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Ah, no, sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Está bueno, perfecto. Así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros fuimos resucitados para que empezáramos una vida nueva. Y si la comunión en su muerte, la participar de su muerte, nos ha injertado en Él, también compartimos con Él su resurrección. Díganle a la persona que está a su lado, yo me petateé en Cristo y ahora estoy vivito y coleando en Cristo. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ya fue crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que nosotros ya no sigamos cometiendo más pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Y yo te pregunto, ¿tú qué contestarías? ¿Tú qué contestarías? ¿Has muerto? ¿Realmente te consideras ya totalmente ajeno a una conducta de pecado? Si alguien viene a tocijarte con insultos, con ofensas, si alguien viene a provocarte, llamándote a la lujuria, a la pasión, si alguien viene a incitarte a hacer tranzas, a engañar a la gente, ¿ya no le vas a responder? Hemos muerto, ¿no? Hemos muerto, ¿no? O todavía tienes una parte de tu personalidad que está vivita, y si alguien te pica la costilla vas a dar un brinco hasta el copete y vas a reaccionar con coraje, con envidia, con resentimiento, con pasión, con codicia, con adulterio, con orgías, con borracheras, con drogadicción. Hemos muerto, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que empezar a apretar nuestra propia vida. Hemos muerto, ¿no? Dice San Pablo, hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no tenemos nada que ver con el pecado.
Si hemos muerto con Cristo, debemos de creer que también ahora vivimos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte ya no tiene poder sobre Él. Sabemos que aquellos que han muerto con Cristo y que resucitaron con Él de entre los muertos, también ya no mueren más. La muerte ya no tiene poder sobre ellos, a menos que ellos cometan pecado. Oiga, hermano, entonces quiere decir que cuando yo acepté a Cristo Jesús en mi vida, la muerte perdió toda fuerza y todo poder para atacarme. Sí, todo. ¿Y entonces por qué me está atacando? Porque hay una parte que la sigues manejando como hombre viejo. Díganle a la persona que está al lado, el pecado más grande del hombre se llama la pasividad. Hacerse el menso y no hacer lo que Dios dice. Es el pecado de la vejez, ¿eh? La gente empieza a actuar de acuerdo a la edad que tiene, empiezan a dejar de estar activos para el Señor, empiezan a tratar de cuidar su cuerpo, a tratar de cuidar su persona, y automáticamente están desobedeciendo a Dios. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que la salve por mí, la recuperará. El que la pierda por mí, la recuperará. Amén. Yo creo que para el año que entra, Dios nos está llamando a una dimensión espiritual que Dios guarde el hora, ¿eh? Dios guarde el hora. Dice San Pablo, dice, sí hay una muerte, versículo 10, hay una muerte y es morir al pecado y es para siempre. Díganle a la persona que está a su lado, ya es tiempo de que te petatees, ya es tiempo que estires la pata y ya hagas morir en tu persona todo aquello que te puede producir pecado. Para siempre. Ay, hermano, es que si me pican yo brinco. Mátate. 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 Hay una muerte para el pecado que es para siempre. También hay un vivir que es para Dios. Así ustedes deben de considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya no dejen, ya no permitan, ya no toleren que el pecado tenga poder sobre su cuerpo. Su cuerpo ha muerto. Ya no obedezcan sus deseos, sus pasiones, las presiones. Ya no le permitan que sus miembros sean esas armas perversas al servicio del pecado. Por el contrario, ustedes pónganse a disposición de Dios mismo, como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Digan a la persona que está a su lado, ya no te hagas viejito. Empieza a manifestar la vida nueva que tienes en Cristo. Vida eterna, vida extraordinaria, vida plena. Que ya no se note vejez en tu persona, deterioro, desgaste. Que la gente empiece a ver en tu persona una vitalidad sobrenatural, una forma de vivir sobrenatural. Ya no sigas como un ser humano común y corriente. Que se note que eres una criatura nueva. Que se note. Está cañón, ¿eh? Está cañón. Está cañón. Dice, pónganse ustedes a disposición de Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, que sus miembros ahora sean armas santas al servicio de Dios. Entonces el pecado ya no tendrá fuerza para dominarlos, porque ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Capítulo 7, versículo 1. Les hablaré, hermanos, como si ustedes fueran gente instruida, gente conocedora en la ley. Ustedes saben que la ley
tiene autoridad sobre las personas solamente mientras éstas viven. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por ley a su marido mientras éste vive. En cuanto muere el marido, ya no tiene obligaciones hacia él. Mientras éste vivía, cometería adulterio entregándose a otro, pero muerto el esposo, queda libre de sus deberes, y si se entrega a otro hombre, no será adulterio. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, porque ustedes ya han muerto a la ley en la persona de Cristo y han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos frutos para Dios. Cuando no éramos más que carne, la ley estimulaba las pasiones propias del pecado, que actuaban en nuestro cuerpo produciendo frutos de muerto. Pero ahora que hemos muerto a aquello que nos tenía aprisionado, la ley ya no vale para nosotros. Ya no estamos sirviendo una ley escrita, cosa propia del pasado, sino al Espíritu, y eso es lo nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Que la ley es pecado? No, de ninguna manera. Sin embargo, yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Yo no tendría conciencia de lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. El pecado encontró ahí su oportunidad y se aprovechó de la orden, del precepto, para despertar en mí toda suerte de codicias. Fíjense, ¿qué hubiera pasado si Dios no le hubiera dado la orden a Adán de que no comiera del fruto? No hubiera cometido el pecado. Pero la única orden que le dio Dios a Adán se le puso de cohete. Es como cuando uno le dice al niño, no comas del pastel porque es para la fiesta. Y parece que le ponen un cohete al pobre huerco, ¿verdad? Y lo encontramos cuando ya pasamos en la tarde con todos los dedos marcados arriba del betún. Y si el doctor te dice no puedes comer galletas, parece que las galletas te hablan, ¿verdad? Tienen todas las cosas, ¿verdad? Y a nosotros nos dicen no coma grasita y ahí parece que estamos con la que queremos los gorditos asados, gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, yo no sé ustedes, yo tenía muchos cohetes. Hay gente que recibe una instrucción y parece que esa instrucción es como hazlo al revés. Hazlo al revés. No codicies y la gente se pela los ojos. No te acuestes con la mujer que es de tu prójimo y anda uno ahí tratando de ponerle los cuernos a todas. ¿Cuál es tu cohete? ¿Cuál es ese precepto de la ley de Dios que hace presión sobre tu persona para que tú cometas pecado? Ahorita en la tarde estábamos platicando allá en Gómez con una muchacha que nos estaba comentando el problema que tenía con su matrimonio y dice, hermano, es que no me puedo aguantar. No me puedo aguantar, hermano, traigo un coraje que no me puedo aguantar. No me puedo aguantar. Bueno, ¿qué es lo que el pecado está aprovechando de la ley para traerte en friega? ¿Qué es lo que el pecado? No pongan películas pornográficas y parece que la gente va corriendo. Ay, la película esa no vale la pena ir, y pues se llenan todos los cines de esa película, van a ver qué es lo que está pasando. No hagan tranzas y parece que todos les dicen a los diputados y a los senadores hagan todas las tranzas habidas y por haber. ¿Qué parte de la ley es la que aprovecha el pecado para hacerte a ti caer? Para hacerte a ti caer. Porque esa es la área que tú tienes que trabajar. Ay, hermano, yo me caigo con todas. ¿Estoy de acuerdo? Hay gente que de todas. Está cañón, ¿eh? Está cañón. Hay gente que todo cae. Está cañón.
Amén. Amén. Dice el versículo 11, el pecado se aprovechó del precepto, me engañó, para que después el precepto me causara la muerte. Pero la ley es santa, y también es santo y justo y bueno el precepto. ¿Será posible que algo bueno produzca en mí la muerte? No, en absoluto que no. Esto viene del pecado, y se ve mejor lo que es pecado cuando se vale de algo bueno para producir en mí la muerte. Gracias al precepto, el pecado deja ver toda la maldad que lleva en sí mismo. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un hombre de carne y vendido al pecado. Yo no entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y termino haciendo las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Pero yo no soy quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Yo sé bien que el bien no habita en mí, quiero decir en mi carne. El querer está a mi alcance, pero el hacer no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino es obra del pecado que está en mi persona. Ahí encuentro una ley nueva, porque quiero hacer el bien y el mal se me adelanta. En mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto y me doy cuenta que en mi carne, mis miembros, hay otra ley que lucha en contra de la ley del Espíritu. Y entonces paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de la muerte? Díganle a la persona que está a su lado, gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús nuestro Señor. Dios ha mandado a su Hijo para no condenarnos. Dios nos ha mandado a su Hijo para que nosotros dejemos de cometer pecado, porque el pecado nos produce la muerte. El que acepta a Cristo debe de aceptar vivir para Él, morir para Él, hacer todo por Él, todo por Él. Y luego dice San Pablo, ¿qué conclusión sacaremos? Ya no hay condenación para los que ahora viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Díganle a la persona que está a su lado, en mí obra la ley de la vida y yo tengo que hacer todo lo necesario para mantenerme dentro de ella, que ella me proteja, que ella me conserve la vida. La ley del pecado y de la muerte ya no tiene derecho sobre mi persona y yo tengo que asegurarme ya no cederle ningún momento de mi vida para que la ley tenga derecho a atacarme. He muerto al pecado, vivo para Dios. Año 2011, caminaré en vida, me aseguraré de ser intocable al pecado. ¿Alguna pregunta?